Bienvenidos a la clase práctica de SolidWorks. En este caso particular, me encuentro con la versión de SolidWorks 2019 y en este caso podemos observar el menú que hemos visto en las diapositivas. Vamos a continuar con lo siguiente. Voy a ver si encuentro la opción de... No encuentro. Perfecto. No pasa nada. Nos vamos a la parte superior. Si nos desplegamos en esta pequeña flechita nos da otras opciones más. Los que nos vamos a centrar ahora es en lo que sería, tenemos el cuadro de diálogo de bienvenida y la opción nuevo o control N. Justamente, si aprieto dicho botón, nos dará las tres opciones que vimos: pieza, ensamblaje o dibujo. Ahora bien, yo pude haber desplazado con este botoncito y justamente tendría la misma opción. En este caso, nos vamos a centrar en este menú, nos vamos a ir a pieza. Doble clic y el SolidWorks procesará la operación o mando que le habré recomendado. Dependiendo del tipo de máquina, dependiendo del procesador, dependiendo de la versión de SolidWorks justamente, generalmente el programa tiene su tiempo de carga, tiene su tiempo de proceso. Entonces, no hay que desesperarse a la hora de abrir este programa porque de por sí consume bastantes recursos de la computadora. Tenemos que darle su cierto tiempo de espera y cuando veamos que dicho programa se ha cargado y se ha estabilizado, empezaremos con lo que sería el desarrollo. Como vemos ahí, se va abriendo poquito a poquito, aún no está completo, va tardando un poco, ahí se está cargando y diríamos que ahí tal vez se ha cargado la pieza del SolidWorks. Si yo muevo el mouse y puedo ver que se va como desarrollando las acciones o las consecuencias de mis acciones, entonces podemos decir que sí, el programa se ha abierto completamente. Voy a ver una cosa acá, no. Bueno, como tenemos en la parte superior, tenemos la barra de herramientas, tenemos como primera pestaña operaciones, la segunda, que es de las principales, o mejor dicho, la base de todo, es el croquis, y luego tenemos distintas pestañas adicionales. Generalmente estas pestañas adicionales, si yo doy clic derecho sobre alguna de estas pestañas, podemos ver qué tipo de pestaña está habilitada. Está habilitada generalmente operaciones, croquis, algunas veces está habilitada la chapa, algunas veces no, o algunas veces está habilitada superficies y demás. Por lo tanto, yo justamente lo que puedo hacer es agrandar mi pestaña o achicarla. En este caso voy a aprovechar y voy a achicar la mía. Voy a decirle que no quiero que SolidWorks CAM esté dentro de mi pestaña, y al igual que SolidWorks MVD. En ese caso, incluso diré que cotas MVD tampoco esté habilitada, y de esa manera diría que el sistema no ocuparía o usaría tantos recursos. Pero bueno, eso es en función de cada uno. Tenemos croquis, tenemos chapa metálica, que es una de las tantas importantes, pero de uso más avanzado. Piezas soldadas, que este será un módulo aparte en una clase en específico, donde veremos específicamente el miembro estructural y cómo realizar los perfilados de las estructuras de manera lo más correcta posible. Tenemos la pestaña calcular. En esta pestaña en particular usaremos dos opciones muy importantes, que es medir y otra propiedades físicas. Medir generalmente nos será una opción donde justamente podemos detallar entre cara y cara o entre cuerpo y cuerpo cuál es la distancia correspondiente, ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Y las propiedades físicas nos va a brindar datos de nuestra pieza o ensamble en cuanto al peso específicamente, por ejemplo, y otros desarrollos más. Tenemos la otra pestaña, también demasiado importante, que es sobre los complementos de SolidWorks. Dependiendo de cómo fue la instalación de nuestro programa, si hemos instalado de manera parcial o parcialmente completa o completa en sí,
se podrá haber especificado en su momento o no, dependiendo de cada caso de cada uno, cuántos complementos o qué complementos habrá instalado. Veremos en su debido momento el SolidWorks Routing para el diseño y ruteado de tuberías. Y para lo que sería el seminario de renderizado, usaremos el PhotoView 360 y para el hecho de realizar una animación, el SolidWorks Motion. Veremos en algún futuro si se puede utilizar o si sería viable aprender la de SolidWorks Toolbox. Pero bueno, primero lo principal. Estas fueron la barra de herramientas. Acá justamente oculto, en este lado derecho, tendremos justamente una de las operaciones como recurso de SolidWorks. Si le damos clic, podemos desplegar el menú. De esta pestaña no podemos rescatar demasiado. Lo que sí vamos a rescatar demasiado es en esta biblioteca de diseño, que eso lo veremos más adelante. Explorador de archivos, esta no le brindaremos mucho uso, así que veremos en algún futuro o no si llega a utilizarlo o no. Paleta de visualización, esta sí es importante, el hecho es que no exactamente ahora la podemos visualizar, porque esta es una pestaña que tiene mayor funcionalidad o su funcionalidad es debida cuando estamos en un dibujo técnico, en un plano. Y el otro es de apariencia, que bueno, eso también lo podemos ver en un ratito. Como vemos acá, esta es la zona de gráficos y como pueden ver acá, en la parte izquierda inferior, tenemos un eje Y, un eje X, un eje de coordenadas que nos indica justamente cómo nos estamos posicionando en el espacio. Ahora bien, esta zona gráfica que estamos viendo, tenemos que tener en cuenta que la vista usada es la vista frontal como indica en la pantalla. Si nos vamos al Future Manager, tenemos justamente pieza número 1, porque es el nombre default que viene con el SolidWorks a la hora de iniciar nuestra pieza. Tenemos la sección del material para justamente editar el material. Y tendremos los planos alzado, planta, vista lateral. Justamente, si veo de frente al alzado, lo voy a ver como un plano o una hoja, por decirlo de esa manera. La vista lateral será básicamente la misma de que el alzado, pero rotada a 90 grados, por lo tanto va a ser básicamente una línea en mis ojos. Y la vista planta es como si estuvieras dispuesta en el suelo. Si yo aprieto Control 7, veremos ahora la vista isométrica. En este caso, con esta vista podemos observar más que otra cosa la tridimensionalidad de nuestra pieza futura. Podemos ver la tridimensionalidad gracias a que nos brinda el aspecto X, Y y Z. Si ahora me voy de vuelta a los planos, podemos ver que el plano alzado está acá, podemos ver que la planta se encuentra aquí y la vista lateral se encuentra acá. He seleccionado varios planos, apretando justamente el alzado, el planta y vista lateral si mantengo el control activado. Aprieto control, mantengo, aprieto alzado, control mantenido, aprieto planta, control, manteniendo control, aprieto vista lateral. Si yo me despliego en este pequeño menú, podemos ver que dichos planos, alzado, planta, vista lateral, se le asocia justamente el símbolo de plano. Ahora bien, ese símbolo, que es básicamente un polígono inclinado, es un polígono de fondo blanco. Eso es un símbolo o nos da una señal de que dicho plano se encuentra, pero no está visible así como tal en la zona de gráficos. No estará visible siempre y cuando yo no lo marque. Ahora bien, si selecciono uno de los planos y deseo verlo, o sea, deseo que permanezca visible, lo marco como tal, aprieto clic derecho y de las opciones, una es generar croquis y la otra es la opción mostrar o view, como sea el programa si está en español o está en inglés. Le pongo view y ahora vemos que en la zona de gráficos se visualiza de manera completa y continua el plano de vista lateral. Y ahora nuestro símbolo pasó de ser de fondo blanco a fondo azulado.
De la misma manera, yo puedo seleccionar varios planos o los objetos que yo desea y visualizarlos. Así como los he visualizado, si estos planos en algún momento llegan a entorpecer mi desarrollo, directamente los selecciono y de vuelta selecciono la opción que he apretado. En este caso me dirá que los puedo ocultar. Para el desarrollo del ejercicio en sí, voy a utilizar la visibilidad del plano planta. Voy a disponer de crear mi pieza desde abajo hacia arriba. Primero voy a seleccionar el plano planta, la voy a visualizar para que me sirva de ayuda. Esto completamente opcional, ¿no? Uno puede visualizarlo como no. Ahora bien, dije, voy a crear mi pieza desde abajo hacia arriba. Así que por lo tanto, voy a seleccionar dicho plano planta, donde yo voy a desarrollar mi croquis. Voy a seleccionarlo. Una vez que yo le doy clic izquierdo, me brinda estas cuatro opciones. Una de ellas es croquis. De esa manera yo puedo desarrollar el croquis como tal. Se me acomoda el plano de manera frontal, entre comillas, para que justamente pueda ver con mayor exactitud qué es lo que voy a desarrollar. Como vemos, una vez que yo he empezado el croquis como tal, ya me define que la operación a desarrollarse es el croquis número 1. Tiene un signo menos adjuntado porque todavía no he definido nada. No he definido mi croquis en su totalidad. Y como vemos acá, se encuentra por debajo de esta línea, porque justamente nos destalla que está en proceso, todavía en vías de desarrollo. Por otra parte, nos está acá indicando que, como no he especificado nada, el croquis está insuficientemente definido. Ahora bien, antes de desarrollar este croquis, voy a salir del mismo, me voy a la opción salir del croquis, y voy a fijar mi sistema de unidades. En este caso, estaba en personalizado, lo voy a utilizar en la escala o la cantidad de en la magnitud de unidades mmgs, milímetros gramos por segundo. Ahora sí, voy a desarrollar. Como dije, puedo marcar el plano planta e iniciar el croquis, como hice anteriormente, o puedo irme a la pestaña croquis, ir a la opción croquis, clic, y acá me dice justamente, para desarrollar el croquis, debo primero seleccionar el plano donde voy a desarrollar dicha entidad. Voy a seleccionar el plano planta, justamente, le doy un clic, y ahora sí, nuevamente estoy dentro del, de la generación de la pieza, en este caso a partir del croquis. Como ya en su momento hice el croquis número 1, en sí, o sea, he empezado una operación de croquis 1, no la terminé, pero aún así la hice dentro del historial de SolidWorks. Este nuevo croquis me va a decir, o me lo va a denotar como croquis número 2. Como vimos en el ejemplo, por ejemplo, si yo uso una de las herramientas que tengo acá disponible para dibujar, tengo la opción línea. Si aprieto clic, puedo dibujar una línea oblicua. En este caso en particular, el SolidWorks está como programado que una vez que yo he terminado la línea, pueda continuar con dicho trazo lineal. Puedo decir que esta se va a desarrollar hacia acá, esta se va a desarrollar hacia acá, y así sucesivamente. Ahora observemos los logos que se nos aparecen en pantalla. Si yo digo que esta línea va a ser horizontal, nos marca un símbolo de una línea dispuesta en horizontal, remarcado en un cuadro amarillo. Justamente nos está diciendo que esta línea que se va a generar va a tener una restricción del tipo horizontal. Si nos fijamos justamente en la parte izquierda de nuestra pantalla, en el Future Manager, nos dice propiedad de la línea, y en la parte de abajo, donde dice agregar relaciones, tenemos las relaciones horizontal, vertical o fijar. Justamente la relación que se va a vincular con esta línea nueva va a ser la horizontal. Si yo justamente dispongo hacia arriba, me va a decir la relación vertical. Vertical, horizontal. Y ahora fijémonos que si yo inclino un poco la línea, nos puede marcar en este caso, por cómo genera el croquis, que toma una relación del tipo paralelo.
fijémonos que la línea se ha como inclinado con una cierta pendiente. El logo ahora es un logo de igual inclinado, el símbolo del paralelo, y como si me remarca ahí en el croquis, sería paralelo con respecto a la línea anaranjada. Paralelo con respecto a la línea anaranjada, bajo me pondrá una disposición lineal. Acá lo que me está marcando en específico, con la ruedita, por ejemplo, puedo ir y bajar con la rueda del mouse, puedo hacer zoom, puedo disminuir el zoom, dependiendo de cómo yo indique con el mouse. Si me voy muy al extremo izquierdo, me va a hacer zoom sobre dicha dirección. Si me posiciono sobre el origen, va a tender a irse hacia el origen. Eso lo tendremos que manejar con la ruedita y la práctica. Volviendo, pongo opción línea, grafico desde este punto, y si me voy hacia abajo, me dice que está en una relación del tipo vertical. Cuando estoy por acá, aproximadamente me dice que va a tener una relación vertical y a la vez una relación horizontal. Aparentemente va a tomar una relación horizontal con respecto a lo que sería el centro de esta línea vertical. Justamente si yo estiro esta línea horizontalmente hacia el croquis de referencia, va a chocar con el punto medio de esta línea vertical. Y así sucesivamente yo puedo disponer de diversas relaciones que serán justamente las que haya decidido tomar y estarán marcadas en nuestro croquisado. Voy a seleccionar todos, voy a apretar clic izquierdo, voy a mantener hasta seleccionar todas y una vez seleccionadas todas, voy a apretar la opción suprimir porque no deseo tenerlas ahora a mano. Hemos dibujado el comando línea. Si vemos el comando línea, tiene múltiples opciones, como línea común, como hemos descrito. También tiene línea constructiva. Esta línea constructiva es básicamente línea, pero simplemente sirve para ayudarnos en cuanto a otros croquis. Justamente esta línea estará en un tramo discontinuo y será una línea justamente de referencia para el resto de croquis. Ya veremos más adelante cómo se aplica exactamente. Y tenemos la opción línea de punto medio. Algunas veces nos sirve esta opción, pero generalmente la que usaremos es línea. Imaginemos que quiero desarrollar una línea cuyo centro coincida con el centro del origen. Entonces usaré línea, línea de punto medio, y el mecanismo es básicamente seleccionar un punto y en ese punto se desarrolla la línea a partir de ese punto. Entonces justamente, si quiero desarrollar esta línea de punto medio, que sea justo, que parta en el origen, por decirlo de esta manera, aprieto sobre el origen y estiro. Deseo, por ejemplo, que sea completamente horizontal, por lo tanto, su posición está definida, su posición. Por eso la línea es de color negro. Ahora bien, los puntos final e inicial están en color azul, porque lo que falta acá para definirlo completamente el croquis es la magnitud. ¿Qué tan largo es dicha línea? Por lo tanto, iré a la opción croquis, seleccionaré dicha línea y de ahí despliego hacia arriba o hacia abajo, según corresponda, para ver la cota correspondiente. Dicha cota, si yo la defino como tal, una vez cliqueada en la zona de gráficos, espero un rato, y en ese caso nos dirá cuánta magnitud deseo insertarle. Será una línea de 50 milímetros, 50 milímetros, le doy Enter, y luego pondré cerrar cuadro de diálogo o la opción de tilde. Y una vez ahí, podré ver que la línea y los puntos están en color negro, el croquis está, como dice acá, completamente definido. Ahora veremos lo que sería el ejercicio número 1. Voy a pausar. Vamos al ejercicio número 1, que nos detalla que tenemos un círculo de diámetro de 300 milímetros, justamente. Si no se especifica lo contrario, recordemos que las magnitudes son en unidades de milímetros. El símbolo era de diámetro, 300 milímetros de diámetro,
y además posee un espesor, como nos indica esta figura, de 10 milímetros. Nos vamos a centrar por lo menos en esa parte y vamos a crear desde abajo hacia arriba. Una cosa que se me pasó por alto es el hecho de tal vez, al usar SolidWorks, primero, antes que nada, no utilizar tantos programas extras. Si tenemos que diseñar una pieza, tratemos de tener la información en físico, en mano, en una hoja, anotarla en un cuaderno o tenerla abierta en un estilo PDF, pero no abrir demasiadas aplicaciones porque el SolidWorks en sí consume bastante y puede llegar a generar un cierto problema. Igual, si la compu consume muchos recursos, seguramente nos estará avisando el programa de SolidWorks que justamente tiene que cerrar ciertas aplicaciones si no hay riesgo de que se cierre. Pero bueno, vamos al objetivo. Ejercicio 1. Vamos a utilizar extrusión saliente base y extrusión corte más que otra cosa en referencia a nuestras operaciones. Así que lo que voy a hacer es desarrollar ese círculo primero. Como dijimos, voy a trabajar sobre el plano planta y voy a desarrollar un círculo que sea o que parta desde el origen. Su centro del círculo va a partir desde el origen. Así, en cuanto a posición, estaría definido. Ahora bien, quedaría completamente definido una vez que yo le dé la cota. Como vimos ahí, vamos de vuelta. Una vez seleccionado el plano planta, una vez aplicada la opción croquis, puedo adentrarme a la opción círculo. Tengo la opción de círculo número 1 como tal, o la círculo perimetral. La 1 será la usada. Me dice que debo detallar en primera instancia el centro y luego la circunferencia en sí. Punto número 1 en el origen. Estiro hacia adelante, o hacia afuera, mejor dicho, en la medida que yo desee. Total, la magnitud de este círculo la voy a definir con la cota. Le doy de cerrar cuadro de diálogo, me voy a cota inteligente, me voy justamente a la circunferencia y le doy clic, espero un rato y me detallará justamente la medida del diámetro. Si me desplazo justamente hacia mi izquierda, lo detallará de esta manera. Si me desplazo adentro, me lo detallará de esta manera la cota. Si no, me desplazo hacia abajo o hacia arriba y de esa manera tendré la cota correspondiente. Es indistinto la posición de la misma, la idea es que se entienda cuál es la magnitud en sí. O en el hipotético caso de que el croquis quede dentro de todo bastante ordenado. Dijimos que era de 300 milímetros de diámetro. Finalizado. Ahora bien, acá está nuestro círculo. Teníamos que darle un espesor de 10 milímetros, o sea, debe extruirse hacia arriba en una medida de 10 milímetros. Puedo irme directamente a la opción de operaciones, extruir saliente base, que justamente lo que hace es extruir un croquis o un contorno seleccionado, determinado, para crear una operación sólida en la dirección que yo defina. Le doy clic a extruir saliente base y veremos justamente que la extrusión saliente base, desde dicho plano de croquis, nos va a extruir, darle una cierta altura, dependiendo de la medida que yo destaque. Dijimos en su momento 10 milímetros. Veremos acá que se extruye desde la planta hacia arriba 10 milímetros, si no, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, hasta demás. Siempre y cuando esta opción de hasta profundidad especificada sea detallada como tal. Vemos acá que dentro de todo hay múltiples opciones a las cuales podemos adentrarnos, pero ahora nos vamos a especificar en hasta la profundidad especificada. Yo especifico justamente que este círculo va a extruirse hasta la profundidad especificada 10 milímetros. Si yo aprieto este botón, puedo invertir la dirección del mismo. No me interesa invertirla, me interesa que crezca desde abajo hacia arriba. Le doy a aceptar y tenemos ahora la operación desarrollada de saliente extruir base número 1 completada, que se basó justamente, si abro este menú desplegable, en el croquis número 2, como indica ahí, que era el de 300 milímetros, el círculo de 300 milímetros de diámetro. Ahora bien, dijimos que el croquis se desarrolla
sobre un plano, en este caso plano planta, o también sobre una cara plana. Entonces, yo puedo tocar esta cara plana, donde voy a realizar el rectángulo correspondiente, y me voy a la opción de editar croquis. Puedo irme por acá, o puedo irme directamente a la opción croquis, y croquis nuevamente. Es indistinto el camino. Yo les recomiendo que dentro de todo se acostumbren a un cierto camino que les agilice el desarrollo de su actividad. Editar croquis. En este caso estoy editando el croquis, yo no quiero editar el croquis, lo que quiero hacer es crear un croquis como tal. Selecciono y me voy acá abajo a la opción de croquis en realidad. Me voy a la opción de croquis, acepto. Estaré haciendo un croquis en esta cara plana. Y en esta cara plana lo que voy a hacer es un rectángulo. Voy a hacer un rectángulo de 125 milímetros de ancho y de base de 250. Me voy a aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, si aprieto control 8, se acomoda en una vista normal al plano que voy a escribir, al cual voy a dibujar. Puedo hacer dos cosas acá. Puedo dibujar como tal se ven las vistas o como tal se vería la isometría. Voy a hacerla como tal se ven las vistas y vamos a ver el resultado final que se obtiene. Si yo dibujo tal cual como se ven las vistas, puedo hacer lo siguiente. Me dice que el rectángulo es de 125 por 250, entonces puedo hacer el rectángulo de dos maneras. Una, usando líneas, hago un rectángulo como tal, y puedo haberlo hecho desprolijamente como quedó acá, o puedo hacerlo de una manera más rápida y más prolija. Selecciono todo esto, lo borro, y me voy a la opción de abajo de línea, que es justamente rectángulo. En esta tenemos rectángulo, donde seleccionaré un punto y un extremo, y rectángulo de centro. Dado que justamente el rectángulo parte desde el centro, según la información, voy a utilizar esta segunda opción. Rectángulo de centro, me dice que especifique justamente en primer lugar el centro y luego la punta de dicho rectángulo. Así que especifico el centro, especifico la punta. Y acá voy a detallar, como dice el ejercicio, 125 por 250, 125 con la cota, 125 250. Ahí está. Una vez finalizado, lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer es extruirlo con la información número 3. Me dice que lo extruya en una medida de 150 a partir de dicha cara plana. Voy a extruirlo. Extrusión saliente base. Justamente partes de la cara plana y que sea una medida de 150 milímetros. Vemos acá el resultado, tenemos casi completo nuestro desarrollo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos dice que este rectángulo en realidad es hueco, tiene 10 milímetros de espesor, justamente me indica acá, y va hasta una profundidad para dejarle unos 10 milímetros justamente de espesor. Por lo tanto, voy a detallar lo siguiente. Paso número 1, me centro en esta cara para hacer un croquis. Y voy a hacer el croquis del rectángulo correspondiente al corte debido. Puedo hacer una cosa que es la más tediosa, que es decir, bueno, si hay 10 milímetros de espesor del lado superior y 10 milímetros del lado inferior, significa que ese espesor me está delimitando una altura o una base, como queramos decirle, de 125 milímetros menos 10 por esta parte superior y menos 10 de la parte inferior. O sea que la altura de este rectángulo sería de 105 milímetros. Y, en consecuencia también, la distancia en sí, en vez de ser 250, sería 250 menos 20, 230. Puedo hacer un rectángulo, justamente que parte del origen, y decirle, bueno, que aquí va a ser 230, y en el otro va a ser
justamente cota, me voy, será 105. Y acá, como podemos observar, se puede ver que nuestros cálculos fueron correctos porque dentro de todo se asimila con, o se asemeja, mejor dicho, con las vistas. Ahora bien, puedo utilizar esta opción, pero la más rápida sería la siguiente. Me voy hacia atrás, control Z, control Z, control Z, control Z. Puedo utilizar esta opción que es equidistanciar de entidades. En este caso lo que hace es generar un croquis a partir de uno ya, o a partir de una cara, a partir de otro croquis o aristas o demás, pero lo realiza a una cierta distancia del croquis inicial o de la cierta curva inicial. Si yo hago equidistanciar distancias y indico justamente esta cara, veremos que justamente esta cara está con estas aristas, está definida por las aristas de base y ancho, y que el equidistanciar en entidades va a generar un rectángulo de ancho y base, y en este caso separado de la original en una medida de 10 milímetros. Es lo que queremos, pero una medida que vaya hacia adentro. Le doy a la opción de invertir dirección, y justamente acá tenemos el resultado final. 10 milímetros de separación. Ahora sí, haré una extrusión corte, extruir corte, y veremos que justamente el extruir corte automáticamente me indica hacia la posición de donde va a cortar una pieza. Como dijimos, no queremos que corte la totalidad, sino que queremos cortarla de tal manera que sobre unos 10 milímetros de base. 150, y acá le puedo juntar el menos 10, y el programa lo va a entender como tal. 150 menos 10, 140. El programa logra calcular esta diferencia. Puede calcular suma, resta, multiplicación e incluso división. Y porcentaje. Ahí le doy el OK y vemos que forma el hueco correspondiente. Ahora, para finalizar, tenemos lo que sería, en una de las caras, tenemos este círculo de una medida de 100 milímetros de diámetro, de los cuales se encuentra aparentemente centrada en el eje de la pieza, ya sea de manera vertical, y centrada con respecto a lo que sería el rectángulo de manera horizontal. Si no, justamente nos especificaría el, el ejercicio. Me voy a una de las caras donde voy a realizar el corte, croquis, puedo apretar control 8 para que justamente se vea la cara hacia mí, y puedo detallar justamente el círculo. Si vemos acá, si yo me denoto sobre lo que sería el eje vertical, justamente ya me está diciendo que el croquis va a iniciar con una relación vertical con dicho eje. Vamos a asimilar que lo voy a hacer acá, por defecto. O sea, yo escribí este círculo, hice este croquis círculo, y se me habrá movido, lo que sea o demás, lo generé acá. Dos opciones acá. Es la de alinearlo de manera correcta. Puedo utilizar línea constructiva, puedo hacer una línea que parte desde el origen y que corte o que choque con dicha línea, con dicho centro de circunferencia. Y a su vez, también puedo hacer una línea, pero que vaya aproximadamente hacia lo que sería el punto medio de este rectángulo. Justamente le doy a la opción y ahí estaría cuasi definido. Ahora bien, tengo que acomodarlo exactamente en el centro. ¿Cómo puedo hacer? Puedo agarrar el punto e ir arrastrándolo, pero puedo hacerlo algo de manera más exacta. Si selecciono esta línea como tal tiene que estar dispuesta de manera completamente horizontal, no oblicua. Entonces, de las relaciones de posición que me brinda acá, justamente, la que nos da como sugerencia es hacer horizontal. Si por esas casualidades no se abre este menú, podemos ir al menú de acá abajo, a la izquierda. Le doy horizontal, y así como le di horizontal, a esta línea que tiene que ser vertical, le doy la opción vertical. Y ahí vemos de que como esos ejes
líneas constructivas están partiendo desde ciertos puntos definidos, uno desde el origen, el otro de este punto medio, he posicionado de manera correcta el centro de lo que sería el círculo. Lo que sí no está definido, justamente porque va y viene en cuanto a magnitud, es la medida del diámetro. Este croquis se verá completamente definido una vez que yo define la magnitud del diámetro. Y la magnitud del diámetro será de 100 milímetros. 100 milímetros, completamente definido el croquis, podemos observar que ahora deseo realizar el corte. Extruir corte. Y vemos acá que si le digo hasta la profundidad especificada y yo me sobrepaso de la cantidad estimada, justamente lo que va a hacer es cortar la cantidad especificada. En este caso cortó toda la pieza, lo cual yo no deseo que pase eso. Dos opciones. Una opción justamente es regular una medida que con tal de que corte la primera superficie, pero no esta de atrás. Por lo tanto, puedo irme con este visor de regla hacia arriba o hacia abajo en la medida. Y a su vez, así como lo hice de manera más manual, puedo haberle tipiado la magnitud en sí. Puedo haberle dicho 50, por ejemplo. O puedo haber dicho, como sé que este espesor es de 10 milímetros, puedo haberle dicho simplemente 10. Lo que sea lo más conveniente. Vamos a aceptar. Y así la pieza estaría completamente desarrollada. El ejercicio 1 estaría completo. Si mal no me falla la memoria, que es así, justamente, estaría completo. Supongamos que de los casos de la vida, en sí, en realidad, lo que sería, vamos a ver, lo que sería el saliente extruir número 2, en vez de ser 125, sea, por ejemplo, 150. Esos 125 de base, de altura, de ancho, mejor dicho, en vez de que sea 125 como tal, sean 150. Entonces lo que me voy es exactamente al croquis donde debo editar esa medida, lo selecciono como tal y puedo ir a la opción de editar croquis. O irme a la pestaña de croquis e ir a la opción justamente croquis. En ese caso, justamente, se desarrolla de vuelta al menú, donde nos está diciendo, bueno, ahora estás adentro del croquis, que justamente genera esta pieza volumétrica, este rectángulo, este cubo, en ciertas medidas. Entonces le voy a determinar que en vez de 125 sea 150. Observen lo que serían las consecuencias de eso. 150, el rectángulo obviamente se habrá agrandado, le doy a la opción que reanude las operaciones dichas, y ahora vemos que justamente se ha desarrollado lo que sería el croquis como tal, la extrusión como tal, el corte de 10 milímetros dispuesto, el corte con tal de dejar 10 milímetros de espesor y el corte de la circunferencia. Entonces, cada acción que realiza sobre un croquis o sobre una operación de las primeras, particularmente va a afectar al desarrollo de las segundas, terceras, cuartas y quintas. Siempre hay que analizar qué impacto puede llegar a tener, ya sea positivo ya sea negativo. Imaginemos que ahora el croquis número 4, que era el espesor, por esas casualidades, en vez de ser 10, en realidad era 15 o 20. Vamos a hacerla 20. 20, el espesor va a ser más grande, por lo tanto el rectángulo chico va a ser más pequeño, el rectángulo interno va a ser más pequeño. Si yo le doy a la opción de reanudar, me va a reanudar todas las operaciones de aquí en adelante. Ahora veremos una cosa, que justamente la operación de el corte del círculo de 100 milímetros lo había especificado para que corte una magnitud de 10 milímetros. Y ahora como el espesor es más grande, es 10 milímetros más grande, ahora el corte se quedó hasta la mitad, lo cual sería erróneo si es que quiero que la pieza esté perforada de esa sección. Lo que puedo hacer es configurar esta operación de extruir corte. Me voy a editar operación. Podría
continuamente, si esta pieza está continuamente en modificación, continuamente modificar esta cota. Pero sería completamente tedioso y laborioso. Así que voy a dejarlo configurado de tal manera que siempre corte esta sección del rectángulo. Para eso me voy a este menú desplegable, en vez de que sea hasta profundidad especificada, me voy a lo que sería la opción de hasta la superficie. Cuando detallo hasta la superficie, me especifica justamente en esta sección, que es la sección cara plano, me indique o le indica al SolidWorks hasta qué cara va a realizar el corte. Si nosotros denotamos justamente esta cara interna, el corte siempre va a ser hasta dicha cara interna. Le doy a aceptar y justamente va a realizar dicho corte en la medida que yo dispuse. Ahora fijémonos que en vez de darle 20 milímetros de espesor, le voy a dar 50 y vamos a ver que eso no va a resultar, o sea, no va a afectar en sí a la última instrucción corte. Le doy 50, le digo que la reanude la operación y vamos a observar que el cortar extruir número 2, ese radio, ese diámetro, esa circunferencia de 100 milímetros de diámetro, siempre va a cortar esta sección lateral del rectángulo. Lo mismo o análogo a si, por ejemplo, en vez de, eh, en vez de que sea una extrusión que vaya hacia esta cara y vaya en realidad hacia esta cara, yo puedo haber delimitado, bueno, en vez de que sea esta cara, sea esta nueva cara, y los cambios que sean respectivos siempre se verán automatizados según esta medida. Así que con esto finaliza el ejercicio número 1 y diversas consideraciones a tener en cuenta en cuanto al croquisado, en cuanto a operaciones y demás. Vamos a darle un cierre y continuaremos en la parte número 2 del práctico.